¿Ya? En Efesios capítulo 1, hoy quiero hablarle acerca de esta doctrina. Es una doctrina fundamental, importante. Comenzando desde hoy, vamos a estar viendo, repasando las doctrinas que habíamos visto con ustedes antes, según está escrito en Romanos 8:29. A los que antes conoció, a esos predestinó, y a esos que predestinó, dice, los llamó, y a esos que llamó, los justificó, y a esos que justificó, los glorificó. Entonces, hermano, todo eso son doctrinas bíblicas. Entonces comenzamos con esto, porque Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció. ¿Quiénes fueron esos o quiénes son esos? Entonces, Efesios 1, y quiero leer el versículo 3 con ustedes y el versículo 4. Lo que vamos a estar tomando está en el versículo 4. Pero en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén esa verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora póngale atención al 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Así que tome su lugar, hermanos. Como le decía, en estos minutos vamos a estar, hermanos, aprendiendo acerca de esta doctrina para que crezcamos todos en esto, acerca de lo que es la elección divina. ¿Por qué se le llama elección divina? Porque esa palabra elección, según el diccionario, un diccionario bíblico, dice, es el acto mediante el cual Dios elige o escoge para sí un pueblo o una persona. Entonces se le llama elección divina porque es algo que Dios hace. Es una elección de Dios, pues. Entonces, y esta palabra que tenemos ahí, escogió, viene del griego, hermanos, ecloge. Y esa palabra ecloge significa seleccionar, elegir, escoger. Entonces nos damos cuenta que la elección divina consiste en que Dios escogió gente para que ellos vinieran a ser su pueblo, para que ellos vinieran a ser de Él. Entonces, hermano, la elección divina en eso consiste, en que Dios escogió a los que van a ser su pueblo. Entonces, más adelante vamos a ir viendo, hermanos, cómo es que Dios lo hizo. Pero en primer lugar, en el versículo 4, ahí hay algo muy importante que quiero tocar hoy, y más al rato vamos a regresar a ese texto, porque ahí hay otro punto que también nos enseña que es muy importante. Pero en primer lugar, en el 4 dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Entonces, en el versículo 4, hágase una pregunta conmigo.
¿Desde cuándo Dios eligió a los suyos? ¿Desde cuándo Dios escogió a los que iban a venir a ser su pueblo, sus hijos? Según el versículo 4. Dice ahí que Él hizo esta elección. Dios, pues, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que el Señor, hermanos, hiciera el universo, dice que Él desde la eternidad pasada, Él escogió a aquellos que iban a venir a ser su pueblo, sus hijos. Quiero que comprenda esto. Esto es muy importante para que usted y yo entendamos que Dios no está eligiendo hoy en día, sino que esta elección Él lo hizo antes de que usted y yo existiéramos en esta tierra. Entonces, hermanos, desde la eternidad pasada, porque a eso se le llama, la eternidad pasada, y nosotros vamos a la eternidad futura, porque vamos a entrar en eso cuando los cielos nuevos y la tierra nueva pues descienda y entramos a la eternidad futura. Pero en la eternidad pasada, antes de que Dios creara todo lo que usted y yo vemos o lo que existe, Él escogió a los suyos, Él los eligió. Por eso ahí dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto es muy importante que lo aprenda. Le pregunto, ¿desde cuándo Dios te escogió a ti? ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, eso es muy importante. Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿en qué se basó Dios para escogernos a nosotros? ¿O por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Será porque nos vio guapos, hermano? No, hay una base. Entonces, hermano, y eso es muy importante. Algunos enseñan, dicen, Dios escogió a este y Dios no quiso escoger a este. Se lo comparto para que amplíe su conocimiento. Pero yo no sostengo eso. Dice, Dios escogió a este y Dios no escogió a este, no quiso escogerlo, no le plació escogerlo. Entonces, hermano, pero yo no veo eso aquí. Ahorita vamos a ir a verlo. Entonces, ¿en qué se basó Dios para escoger a los que iban a ser suyos? ¿Verdad? Y no escoger a los que pues no iban a ser suyos. ¿Ah? Entonces veamos en la palabra cuál fue la base que Dios, hermanos, usó para hacer esta elección. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Ya miramos con ustedes que Dios escogió a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Para venir a ser, dice, santo sin mancha. Entonces, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, veamos cuál fue la base que Dios usó para poder hacer
esta elección. ¿Por qué te escogió a ti y no escogió a otro? Para que viniera a ser su pueblo, para que viniera a ser de Él. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto, Él es justo en todas las cosas. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, quiero leer el versículo 2 con ustedes, porque el versículo 1, pues, es un saludo ahí. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro se estaba dirigiendo a ellos. Ahora en el 2, mira cómo les dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, primero Pedro, hermano, se dirige a estos hermanos que se encontraban dispersos en estas ciudades. Pero en el versículo 2 les dice: ustedes fueron elegidos. Pero fueron elegidos según ¿qué? Dice: fueron elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Entonces, ahí, hermano, el Señor nos está enseñando que una de las bases que Él usó para escoger algunos para Él y no escogió a otros es eso que está en el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios. No presencia, sino que presciencia. Entonces, y esa palabra presciencia significa que Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. En otras palabras, antes de que algo suceda, Dios ya lo sabe. Entonces, la palabra presciencia, hermano, significa que Dios tiene la capacidad de conocer todas las cosas antes de que sucedan. Entonces, hermano, el Señor tiene esa capacidad y Él es el único que tiene eso. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Entonces dice: ustedes fueron elegidos basado en el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Entonces, Dios nos escogió basado en su conocimiento anticipado de todas las cosas. Entonces, hermanos, una de las bases de esta elección que Dios hizo, como por ejemplo dice: voy a escoger a este no, a este sí, a este no, a este sí, a este no y a este sí. Pero ¿en qué se basó Dios? ¿Por qué no escogió a este? ¿Por qué escogió a este? Entonces Él dice: yo hice esta elección basado en mi conocimiento anticipado de todas las cosas. Yo elegí a estos basado en ese conocimiento anticipado. Entonces, esa es una de las bases de la elección divina. Esa es una de las bases. Dios, vuelvo a recalcar, Dios hizo esta elección. Te escogió a ti, me escogió a mí, ¿verdad?, basado en su conocimiento anticipado de todas las cosas. Guarde eso. Ahora viene lo siguiente, que eso va a hacer que usted entienda
lo que estamos hablando del conocimiento anticipado de Dios. Ahora, pregunto, ¿desde cuándo Dios nos eligió a nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Vea? ¿Cuál fue la base de esa elección? Primero, basado en el conocimiento, ¿vea?, anticipado de Dios de todas las cosas, basado en su presciencia, pues. Entonces, basado a eso, ahora regrese a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Lo leo, dice, ya lo hemos leído, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ya después dice, ¿para qué? Para que nosotros viniéramos a ser santos, apartados para Él y sin manchas delante de Él. Pero ahí, hermanos, dice, nos escogió en Él. ¿A quién se refiere cuando el Señor dice en su palabra? Dice que nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? Porque en el versículo anterior, ahí habla que Dios el Padre, dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales. Pero Él nos ha bendecido con todas estas bendiciones, ¿en quién? Entonces, estas bendiciones, hermano, los obtenemos o los recibimos a través de Cristo, en Cristo. Entonces, como el versículo 3 termina diciendo que es en Cristo, por eso en el versículo 4 comienza, dice, según nos escogió en Él. Entonces, la elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, no solamente lo hizo basándose en su conocimiento anticipado de todas las cosas, sino que también, hermanos, lo hizo en Cristo, en el Señor Jesús. Entonces, me gusta cómo lo dice la Biblia. Dios habla hoy, Biblia católica, Efesios 1:4, lo leo, dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Oiga, Dios nos escogió en Cristo. Entonces, dice, Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo en Cristo. Él dijo, mira, yo te voy a escoger a ti. Lo voy a explicar de esta manera para que lo comprenda. Dice, yo te voy a escoger a ti, ¿ya?, porque yo sé que tú vas a creer en Jesucristo. A eso me refiero. Por eso la palabra presciencia a eso se refiere. Conocimiento anticipado de todas las cosas. Entonces, hermanos, entonces llegamos a entender por qué Dios no escogió a ciertas personas y por qué Dios escogió a ciertas personas. Dios no escogió a estos no porque no quiso, no porque fuera malo, no, hay una razón por qué Él no los escogió. Y la razón está en el versículo 4 de Efesios. Es que Dios ya sabe que estos nunca iban a creer en Jesús.
Por eso la Biblia nos enseña, dice que aunque le prediquemos a todo mundo, dice, no todos van a creer, porque el evangelio no es para todos. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, entonces llegamos a comprender entonces que Dios escogió, ¿verdad?, que Dios eligió a todos aquellos porque Él ya sabía que ellos iban a creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la base, hermanos, que Dios usó. Porque, hermano, mire, estos que Dios no escogió, no es porque Dios no los quiso salvar, ni tampoco, como dicen algunos, dicen, no, es que Dios quiso mandarlos al infierno. No, nadie se va al infierno porque Dios lo manda. No, el hombre se va al infierno por su propia decisión. Entonces, hermanos, por eso esta elección divina está basado en eso, en la presencia de Dios y en Cristo. Por eso, mire, por eso todos los que Dios escogió en la eternidad pasada, el Señor ya sabe quién y quién son ellos, pero usted y yo no lo sabemos. Por eso la orden es que vayamos y le prediquemos el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces, si los que Dios ya sabe que van a creer, pues esos, hermanos, van a recibir la palabra. Entonces, esa es la base, hermanos, de la elección divina. Dios escogió a ciertas personas porque Él ya sabía en su conocimiento anticipado que estos iban a creer en Jesucristo, porque la salvación de Dios solamente se recibe ¿en quién? En Cristo, en nadie más. En Cristo. Entonces, como Dios es el que, hermanos, planeó esto de la salvación, entonces Él planeó, dice, los que se van a salvar tienen que salvarse por creer en Jesucristo. Y entonces, hermano, por eso dice aquí que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya sabía que usted y yo, hermanos, íbamos a creer en su Hijo Jesucristo. Por eso el libre albedrío del hombre entra ahí. Algunos dicen que el libre albedrío del hombre se corrompió, se dañó totalmente, que al grado no puede decidir nada. No, hermano, si usted estudia ese tema, ya lo vimos con ustedes, ¿no? El libre albedrío. Desde que el hombre pecó, Dios les dice, mira, yo pongo esto delante de ustedes, escojan, decidan, está la vida y está la muerte. Entonces, hermanos, si perdieron la capacidad de elegir, entonces ¿por qué Dios le dice a su pueblo, hoy pongo delante de ustedes la muerte y la vida, escojan ustedes? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha depositado en nosotros. El hombre tiene la capacidad de decir sí o decir no. Por eso la Biblia dice, el que creyere será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Entonces, hermano, Dios ha dado al hombre lo que es esa capacidad. Entonces, hermano, por eso damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿sí comprendió conmigo? Entonces, pues esta es la doctrina de la elección divina. ¿Cómo es que Dios hizo esa elección? ¿De qué forma lo hizo? ¿Basado en qué lo hizo? Basado en su conocimiento anticipado de todas las cosas y basado en su Hijo Jesucristo,
que todos los que iban a creer en su Hijo Jesucristo, a esos Él escogió, y a los que Él no escogió, es porque Él sabe que ellos nunca van a creer en Jesús. Y hay gente que nunca va a creer, hermano. Por más que uno ayune, hermano, ore, se van a salvar los que van a creer. Amén. Bueno, entonces, hermano, dejémoslo ahí. Aunque aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Que fue ahí donde el Señor me hizo entender esta enseñanza. Esto no lo aprendí de YouTube, ¿verdad? Esto me lo enseñó el Señor en un pasaje de Malaquías capítulo 1, donde dice: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y el Señor me tenía ahí, hermano, por varios días. Y dice: Señor, pero ¿por qué tanto que aborrecí a Esaú y a Jacob amé? Entonces sí me puse ahí a estudiar, y el Señor me llevó a Primera de Pedro capítulo 1, Efesios capítulo 1, y me hizo entender todo este asunto. Y al final, como ejemplo, ¿verdad?, Esaú y Jacob. Dice que estaba embarazada la esposa de Isaac, y entonces había un pleito desde allá adentro. Mira que los niños desde adentro pelean, a tal grado que la esposa de Isaac dijo: si esto sigue así, dice, mejor me muero. Entonces consultaron a Jehová, que por qué está pasando. Y entonces el Señor les dijo: 2 naciones hay en tu vientre. Pero oiga, pero el Señor, hermano, como Él conoce todas las cosas antes de que ocurran, entonces le dice a la esposa de Isaac, dice: el mayor servirá el menor. Oiga, antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios ya había elegido a Jacob. Dios ya sabía. Dice: no, el chiquitito es el que va a ser el jefe. Y pues el mayor es el que va a servir al pequeño, dice. Como diciendo: yo ya escogí al segundo, no escogí al primero. Ahora, ¿por qué Dios no escogió a Esaú? ¿Porque no lo quiso? No, porque Él ya sabía que Esaú iba a menospreciar lo que Dios le quería dar. Sí, por eso la Biblia en Hebreos dice: no sean como Esaú, que menospreciaron la primogenitura, sino que hay que ser como Jacob, que anheló aquella bendición. Entonces, hermano, por eso cuando nacieron, ¿ya?, entonces pues ya Dios ya sabía quién y quién iba, hermanos, a luchar por la bendición, aunque no lo merecía. La primogenitura, ¿para quién era? ¿A quién le pertenecía? A Esaú. Era de él, pero no lo quiso. ¿Y para qué lo quiero? Entonces, pero Jacob sí lo quería. Pero eso Dios sí ya lo sabía antes de que ellos nacieran. Amén. Bueno, entonces, hermanos, póngase de pie. Mire, el tiempo ya se fue. Clarito, hermano. ¿Ya? Ahí apúntelo. Esto lo estamos